Trabajando con con el afinador del pod y estamos utilizando un gate del pod que tenemos ahí abajo para que lo enfoque se va. Y de ese pod sacamos la señal que va estamos utilizando la potencia del 5150 que está arriba, y asimismo estamos utilizando el Sonic Maximizer que está acá, que es el 362, también en el proceso de la guitarra. Los micrófonos entran por acá por este Joymic y de ahí entran a la tarjeta, a la DAW, entran acá por el Pro Tools. Y ya, ese es el flujo de señal. Ya estamos utilizando un micrófono Marshall de 2010, estamos en 57 SM Shure, independiente por cabina. Excelente, este man es un duro. Pues esta es una guitarra Schecter Diamond Series, una Hellraiser edición limitada modelo Tempest con micrófonos EMG 8961. ¿Y qué tipo de cuerdas usas? Elixir, son unas cuerdas con un material que las cubre, y pues calibre 1268. Bueno, esta es mi guitarra, es una Steinberger Demon, es de 6 cuerdas, afinada en La, con unas cuerdas calibre de 13 a .68, micrófonos EMG activos 8185, tiene incorporado también un micrófono piezoeléctrico para cuando quiera grabar guitarras acústicas. También un simbolito de Mortal Kombat, uno de mis juegos favoritos, y tiene como nombre Bucephalus, en honor al caballo que usaba Alejandro Magno. ¿Cómo van? Acabé. Este álbum tiene una particularidad, y es que precisamente decidimos sacarlo en pocas canciones, pero todas las canciones que hacen parte del trabajo nos encantan, a mí me encantan todas. Veritas tiene unos riffs increíbles. Veritas, una canción muy severa, un poco técnica, unos riffs muy complejos, pero pues muy bacana. Saltos de cuerdas, lo que hace que pues, sea muy difícil tocarlo desde seguido. Ahorita el disco es Grompa, me parece como para mí la más bacana de tocar, tiene unos riffs bastante buenos, pues la que más me gusta. Especial, también tiene, digámoslo así, sabrosura venteada. Composición como tal, nos centramos más en que las dos guitarras hicieran melodías más complejas, se usó harto contrapunto para las armonías, y sí, básicamente en algunas canciones lo que yo quería hacer era que las dos guitarras hicieran cosas totalmente distintas, que sonaran como si fueran dos riffs distintos, pero que a la hora de juntarlos crearan una armonía demencial.
Beautiful Season es también uno de los temas más difíciles, ya que es uno de los que más riff tiene. Es la canción como más difícil de este nuevo álbum de Nonsense Premonition. Es muy técnica, tiene muchos cambios de riff, la imitación es demasiado imposible, pero pues ya se hizo. Es intensidad, interpretación musical, pues digamos que exigiéndonos al máximo. Queríamos que hubiera más riff basados en el groove metal de los 90. Usamos mucha influencia de Machine Head y Fear Factory. Disco casi no tenemos muchos solos, la verdad solo hay 2 solos en todo el disco, en el tema Surmounting Terror y la otra está en Catatonic. No hicimos más solos no por el tiempo de hacerlos, sino porque ya las canciones estaban quedando muy llenas de información y de notas y no queríamos, pues, no requerían de solo. Temas complicados, de mucho nivel de ejecución, pero se logró muy buen trabajo en cuerdas, las baterías también quedaron muy bien, vamos a ver de aquí en adelante a ver qué, pero está quedando muy bien chévere. Este es el journal del nuevo disco de Nonsense Premonition. De No Sex Premonition, acá para Sebas. Entonces estamos mostrando acá las animaciones de los brutos, de las torturas. Son cosas muy sencillas, pero pues es una ilustración con mucho trabajo. Entonces eso hace que la animación simple se vea muy bacana, ¿no? Pues acá tenemos a Mix con el pelo lleno de sangre y con los brazos aumentados. Vemos que tiene muchísimo detalle como el de la portada, que pues, siendo la ilustración más grande también es de las que más candela tiene. Vemos como la maquinita de la tortura lo está como mortificando y cortando mientras él grita y jala la cadena. A este vemos como la tortura le abrió el estómago y salen las tripas. Muy tierno. Entonces todo ese trabajo que está haciendo José ahí está montado en este ambiente 3D que contiene pues la letra de la canción pasando con sus acentos inspirados muy
en Evil Dead en el remake un poco, entonces es como esta tipografía súper clásica que tiene una cantidad de rayones y como agresividad y sangre encima, ¿no? Tenemos una puesta en escena bastante interesante que es el arte del Communion of Fears, pero lo vamos a llevar a un nuevo nivel para introducir lo que va a ser esta nueva etapa de Nonsense Premonition. Se puede ver qué es lo que va a pasar una vez filmemos, entonces tenemos la oportunidad de navegar con la cámara por ahí, de hacer zoom, de hacer una cantidad de giros y de explorar pues todo el arte por fin, finalmente, ¿no? Era muy bonito verlo impreso, pero realmente la magnitud del arte es una cosa que más la animación y más la puesta en escena así bien calidosa que estamos haciendo pues va a coger una nueva proporción. Entonces ese es el trabajo que se está haciendo acá. Realmente, por ejemplo, trabajar de la mano de Nonsense ha sido una experiencia invaluable, muy de puntas. No solo son grandes parceros, grandes músicos que respetamos mucho, sino que siempre han confiado en el trabajo que hacemos nosotros como artistas y fácilmente han sido de los primeros clientes y de las personas que nos ayudaron a iniciar pues este tren, esta locomotora que va de toda mierda, que es Sharkball. Entonces pues Nonsense siempre va a ser parte de la familia y le agradecemos mucho haber confiado siempre en nosotros. Además, tocar con los manes es muy áspero. También, sí. Rise the banner of the shadow.